10 verdades escalofriantes que nunca dijeron sobre su hija lisiada y su sirvienta en medianoche. La mansión de los González tenía un secreto que chirriaba en las noches solitarias, un eco que retumbaba en los pasillos como un susurro escalofriante. Las luces titilaban, y entre sombras, la figura de una niña lisiada se movía por la casa en una silla de ruedas antigua, con ojos que parecían absorber cada rincón. Aquella niña, conocida por todos pero entendida por pocos, guardaba un aura inquietante. ¿Acaso fue un accidente el que la dejó así? Nadie lo sabía, y esa era solo una de las preguntas que mantenía a los vecinos despiertos. La sirvienta, doña Clara, era el otro enigma de la casa. Siempre la veías cojeando un poco, pero la gente murmullaba que en realidad era ella quien manejaba todos los hilos de aquel lugar. Se decía que tenía pactos oscuros, que comprendía cosas que los demás no podían. ¿Por qué siempre parecía saber lo que pasaba antes de que ocurriera? Cada risa nerviosa de los visitantes, cada mirada furtiva que se intercambiaban los habitantes del pueblo, era un sutil recordatorio del miedo que llevaba su nombre. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a esos muros. La atmósfera, densa como el humo, rendía a los desprevenidos. Las noches de tormenta parecían atraer lo que se ocultaba en el sótano. Algunos decían haber escuchado ruidos extraños, susurros apagados que se deslizaban por la casa como serpientes, un canto apagado que llenaba el aire en el umbral de la medianoche. De repente, un grito rompía la calma, y los más valientes juraban que era la niña quien lo emitía, más que una llamada, un lamento profundo que hablaba de historias jamás contadas. Un secreto oscuro que nadie se atrevía a descubrir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que estamos preparando. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio era un preámbulo a lo desconocido. La noche avanzaba, y la casa de los González se llenaba de inquietantes murmullos. La noche se adueñaba de los secretos, y al final de cada pasillo, había algo más que sombras, un misterio que desbordaba en la mirada de doña Clara, algo que la niña conocía, pero no se atrevía a revelar qué sucedía cuando caía la noche. ¿Qué pactos se forjaban en la penumbra y qué verdad aterradora y oscura aguardaba ser desenterrada? El reloj de la entrada marcaba la medianoche con un eco sonoro que resonaba en cada rincón. Las sombras danzaban sobre las paredes, y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Todo parecía sumergirse en un silencio quebrantado solo por el chirrido de la silla de ruedas que la niña, Valeria, empujaba lentamente. Sus ojos, grandes y tristes, exploraban la oscuridad de los pasillos como si estuvieran buscando respuestas a las preguntas que nunca se habían formulado. Doña Clara, en su pequeña habitación, observaba un viejo libro encuadernado en cuero. Abría las páginas con cuidadoso esmero, como si temiera que el mismo aire pudiera desvanecer los secretos que guardaban. Cada palabra escrita en ese libro parecía vibrar con una energía sobrenatural. Un escalofrío recorrió su espalda. Había muchas cosas que Valeria no debía saber, y su misión era protegerla de la verdad. La noche, como si tuviera voluntad propia, comenzaba a latir en una frecuencia diferente. De pronto, se escuchó un pequeño golpe seco desde el sótano, un sonido que interrumpió el silencio. Valeria giró su cabeza hacia la fuente de aquel sonido, como si la llamada de algo oculto la hubiera cautivado. Clara, sintiendo la urgencia del momento, cerró de golpe el libro y se apresuró a la puerta, nerviosa. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria en un susurro tembloroso. Es solo el viejo sistema de tuberías, no te preocupes, pequeña, respondió Clara con una voz que sonaba más convencida de lo que realmente estaba sintiendo. Sin embargo, Valeria no se dejó engañar. Aquel golpe había sonado demasiado familiar. Y a medida que Clara intentaba contenerla, la inquietud la llevó a un rincón de su mente donde ocultaba las memorias más oscuras. Sabía que había algo en el sótano, un secreto que se había mantenido a salvo y que debían proteger a toda costa. Un viento helado sopló afuera,
y de repente las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras erráticas sobre las paredes. El miedo se instaló en el pecho de Clara mientras un grito de un niño quebraba la calma afuera. Valeria quedó paralizada, pero fue el deseo de descubrir que había más allá de esa puerta lo que la hizo girar la manija de la entrada del sótano. Valeria, no. No debes hacerlo. Clara gritó, pero la niña la ignoró y se adentró en la oscuridad. El oscuro pasillo la consumía poco a poco, y Clara sintió el pánico apoderarse de ella. La bruma que emanaba del sótano se tornaba espesa, llena de murmullos ininteligibles que parecían llamarla. ¿Dónde estás? Valeria llamó, acercándose a unos peldaños desgastados. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente, pero sentía que había algo que tenía que ver, algo que había sido ocultado. Clara, paralizada por el miedo, corrió hacia la oscuridad, dispuesta a arrastrar a la niña de regreso, pero cuando llegó al umbral, la escena que encontró la paralizó. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, rostros que parecían ser de su familia pero que reflejaban un horror que nunca había conocido. Una figura se erguía al fondo, casi flotando, la sombra de lo que pudo haber sido, y ella sintió como su corazón se hundía. Valeria estaba fascinada por aquellas imágenes, pero en su corazón, una verdad oscura comenzaba a despertarse. ¿Qué significaban realmente aquellas imágenes? Con una seguridad inquebrantable, Valeria dio un paso adelante, pero Clara estiró la mano, atrapando su muñeca con fuerza. No, gritó de nuevo, pero en su interior, la exclamación era un grito nada más. Ella sabía que cruzar esa puerta significaría un cambio irreversible. Las luces parpadearon una última vez antes de sumergirlos en la más profunda oscuridad, y así, el eco de un secreto velado retumbó en la noche, dejando solo preguntas en su estela. ¿Qué habían descubierto en el sótano los González? ¿Qué horror aguardaba bajo sus pies? La respuesta estaba a punto de revelarse, y en el corazón de Valeria, resonaba un eco familiar: es hora de saber la verdad. La oscuridad se apoderó del sótano, aplastante y densa. Valeria sintió cómo su respiración se aceleraba, cada latido de su corazón martillando en sus oídos. Aferrada a la mano de su abuela, una mezcla de temor y determinación la empujaba a descubrir lo que se escondía en aquellas paredes cubiertas de recuerdos. Clara, temblando, apenas podía articular palabra, un horror ancestral parecía estar despertando en su interior. Déjame ver, suplicó Valeria de forma casi imperceptible, y Clara, viendo la chispa de curiosidad en los ojos de la niña, sintió un tirón en su pecho. No podía permitir que la niña cruzara aquel umbral sin saber lo que había detrás de los rostros pintados en las fotografías. La sombra al fondo, que antes parecía apenas un molde en la penumbra, empezó a tomar forma y volumen, y Clara se dio cuenta de que el peligro ya no era solo una fantasía. Valeria, escúchame, murmuró con voz temblorosa. Debemos irnos. Esto no es seguro. Valeria, sin embargo, ya había comenzado a entender que esos rostros que la miraban eran más que simples recuerdos, estaban llenos de historias olvidadas y de un dolor que solo esperaba ser desenterrado. Pero abuela, ellos son parte de nosotros. Si no descubrimos qué les pasó, siempre viviré con una pregunta: ¿quiénes eran y qué nos escondieron? El eco de sus palabras resonó en el silencio del sótano, creando un vacío que parecía engullir las sombras. A medida que Clara la observaba, lo que sentía no era solo miedo, sino un nudo entrelazado con la nostalgia de su propia niñez, recuerdos de una época que había deseado dejar atrás, pero que ahora parecía aferrarse a ella con una fuerza terrible. Con un resoplido, Clara soltó la muñeca de Valeria, que instantáneamente sintió que la oscuridad la abrazaba. La niña dio un paso adelante, el chirrido de sus ruedas retumbó en el espacio vacío, mientras la luz de un rayo externo iluminaba por un breve instante el lugar. Las fotos cobraron vida en un destello repentino, mostrando sonrisas y lágrimas, viviendo su verdadera esencia por un breve momento antes de quedar nuevamente atrapadas en la penumbra. ¡Ay! Valeria apuntó con su dedo tembloroso. Una fotografía se despegaba del resto, era más grande, más desgastada. Se acercó con sumo cuidado, y al rozar el marco, sintió un escalofrío que le atravesó el cuerpo. Clara, a su lado, intentó evitar que su mirada se posara en la imagen, pero era imposible.
Lo que había en esa fotografía los magnetizaba, era un retrato de una niña. La misma edad que Valeria, pero con una sonrisa enigmática. Algo en sus ojos oscuros brillaba, como si estuviera consciente de un secreto terrible. La niña vestía un vestido antiguo, y detrás de ella, apenas visible, había la figura de una mujer que parecía mirarlas fijamente. Al ver eso, el corazón de Clara se detuvo. Ella la conozco, murmuró con miedo. Cada fibra de su ser quería girar y salir corriendo, pero su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado por el horror de recordar. ¿Quién es? ¿Qué significan estas fotos, abuela? Valeria insistió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Esa es solo una historia que no tiene final feliz, Clara respondió, su voz quebrándose. A veces es mejor no saber. Pero antes de que pudiera alejar a Valeria, la figura del fondo dio un paso al frente, emergiendo de la niebla. Era la sombra, e iba tomando forma, y en ese instante, todo se volvió caótico, la oscuridad se iluminó con un fulgor que nunca deberían haber visto. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó una voz suave pero aterradora, resonando desde la sombra. Ambas, abuela y nieta, se congelaron. La pregunta palpitaba en el aire, cargada de promesas y de una amenaza latente. Y en el fondo del sótano, Valeria comprendió que aquello estaba relacionado con su propia existencia, y la historia de su vida se entrelazaba peligrosamente con la figura que ahora había tomado forma. ¿Qué revelaciones perturbadoras estaban sobre el punto de desvelarse? Un nuevo eco, más fuerte que el anterior, retumbó en la penumbra. Y Clara, sintiendo el peligro inminente, supo que no había vuelta atrás. La verdad debía ser confrontada, y el reloj de la entrada seguía marcando la medianoche, aventurando que las sombras mantenían siempre un secreto. ¿Por qué vinieron?, la sombra preguntó de nuevo, y con esa inquietante pregunta flotando en el aire, todo parecía desmoronarse a su alrededor, conduciendo la intriga hacia un callejón sin salida. La noche aún era joven, y el horror apenas comenzaba a desnudarse ante ellos. ¿Estaban listas para conocer su verdadero legado? Valeria sintió un nudo en la garganta. La figura emergente, envuelta en sombras, había tomado forma por completo y la visión de su rostro causó un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquellos ojos oscuros, tan profundos como el abismo, parecían atravesarla, como si conocieran todos sus secretos. Clara, a su lado, quedó paralizada, perdida en un mar de recuerdos agridulces. ¿Quiénes son ustedes?, la figura repitió, esta vez con un tono más fuerte, casi demandante. Algo en su voz resonaba con la agonía de un pasado inescapable. Valeria intentó encontrar palabras, pero el silencio se estiró entre ellas, pesado como un plomo. Solo venimos a... Clara intentó hablar, pero su voz flaqueaba. La sombra no parecía satisfecha con su titubeo. Ah, las historias perdidas, dijo, burlona. ¿Tienen curiosidad por lo que hay ahí? Señaló las fotografías. Un escalofrío recorrió a Valeria al ver que la figura no solo hablaba, sino que parecía tener vida, como si el sótano temblara ante su presencia. ¿Qué historias? ¿De quiénes son estas fotos? Valeria consiguió finalmente formular la pregunta, aunque su voz sonó más frágil de lo que quisiera. El terror de esa realidad la empujaba a avanzar, y un impulso inexplicable la instó a acercarse más. La sombra se aclara, mostrando una figura que era al mismo tiempo familiar y ajena. Soy el eco de lo que perdió tu familia, el recuerdo olvidado que atormenta sus corazones. Al concentrarse en la figura, Valeria pudo ver destellos de un vestido antiguo, los bordes desgastados de un tiempo que ya no existía. ¿De qué hablas? Clara, aún paralizada, logró interrumpir. Nosotros no perdimos a nadie. No. No hay nada aquí que no queramos recordar. Su negación, aunque firme, temblaba en el aire. ¿De verdad? La sombra rió, y ese sonido heló la sangre de ambas. Ustedes se ocultan detrás de una verdad que nunca quisieron enfrentar. La historia de su hija lisiada, su sirvienta, todo se entrelaza. ¿Quieren desenterrar lo que moraba en el silencio? Valeria sintió el instante pesado en su pecho, como si la verdad la invocara, la capturara en su red. La niña.
De la foto. ¿Es ella?, cuestionó, su voz quebrándose poco a poco. Esa niña era el secreto, gritó la sombra con fervor. Tu familia la olvidó, pero yo estoy aquí para recordarlo. La habitación pareció llenarse de una energía densa, tan pesada que parecía palpable. Para. Valeria levantó la mano, sintiendo la urgencia de estabilizar la conversación. Dímelo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? La niña de la foto, yo. La figura se acercó un paso, su rostro tomando más claridad. Ella esperaba lo que nunca llegasteis a darles. Amor, compañía. Pero en el silencio, encontré mi hogar. Clara, sintiéndose impotente, repitió con un hilo de voz, no puede ser. No puede estar hablando de... Sí, tu hija era más de lo que escondieron, la sombra interrumpió. El precio de olvidar es más alto de lo que imaginas. ¿Estás lista para asumir la carga de lo que nunca quisiste saber? La tensión se palpaba en cada esquina del sótano. Valeria comprendía que el nivel de dolor se elevaba, pero al mismo tiempo, la promesa de respuestas colgaba en el aire, tentadora. El reloj volvió a sonar, marcando la medianoche, y con cada campanada, el miedo y la curiosidad se entrelazaban aún más. ¿Estamos listas, abuela? Valeria se atrevió a preguntar, su mirada fija en la sombra. Pero Clara sabía que esta pregunta no solo era de su nieta, era la suya también, una que resurgía desde lo más profundo de su ser. El eco de la sombra se intensificó. Debes elegir. El pasado espera en la penumbra y tú debes decidir si enfrentar la verdad o ser consumida por sus sombras. Con un estallido de valentía, Clara dio un paso adelante. Hablemos. Y si hay un precio a pagar, lo pagaré. Al pronunciar esas palabras, la sala tembló, y el aire pareció vibrar alrededor de ellas. Entonces, que comience la revelación, la sombra sonrió, sus ojos reflejando un terrorífico brillo. ¿Serían capaces de soportar lo que vendría después? La oscuridad aguardaba, lista para desvelar secretos que cambiarían todo. Mientras Clara tomaba la mano de Valeria con firmeza, un grito de la penumbra resonó por el sótano. ¿Estás lista para conocer 3 verdades que la familia enterró en el olvido? Y con esa pregunta flotando, la conexión con su pasado estaba a punto de romperse, revelando algo que nunca esperaron. ¿Descubrirían finalmente la verdad o sería demasiado para soportar? Las sombras parecían cobrar vida en el sótano, danzando a la luz temblorosa del viejo foco colgante. Clara y Valeria intercambiaron miradas, un temor palpable las unía. Con el eco de la voz de la figura resonando en sus oídos, la ansiedad y la expectativa chocaban entre sí, como olas desbordadas. Las verdades son como cicatrices, comenzó la sombra, sus ojos oscuros iluminándose con un fulgor siniestro. Te recuerdan el dolor, y a la vez, te enseñan a sanar. Cicatrices, repitió Clara, la confusión tiñendo su voz. ¿Qué has venido a traernos? Estamos listas, pero no entendemos. Todo se remonta a la noche en que todo se perdió, dijo la sombra, inclinando su cabeza con un gesto que parecía casi compasivo. Ella, la niña en la foto, fue lo que quebró la estructura de su familia y hasta que no enfrenten esos fragmentos rotos, nunca tendrán paz. Valeria, sintiéndose arrastrada por aquel profundo misterio, respiró hondo. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Dónde está? La pregunta se quedó en el aire, como un susurro angustiado. Primera verdad, la sombra habló con tono grave, la niña no fue solo una víctima, ella era el centro de un amor prohibido. Y quienes la cuidaron, incluyéndome, conocieron actos de traición que las sombras no pueden borrar. Las palabras estaban cargadas de una angustia palpable. Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, se dejó caer al suelo. No puede ser. La familia nunca pudo ser así. La figura asintió. El amor puede ser oscuro y complejo. La segunda verdad, tu hija no fue solo un secreto, fue un sacrificio. Los corazones rotos a menudo encuentran su camino en el sufrimiento ajeno. Tu familia hizo un pacto de silencio por miedo a perderlo todo, pero ese silencio es el que aúlla en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria mientras la sombra hablaba. Las revelaciones se amontonaban, imposibles de disimular.
¿Y la tercera verdad?, preguntó, conteniendo el aliento. La figura sonrió, un gesto que helaba más que el frío del sótano. Tu familia no solo perdió a esa niña, también perdió su humanidad. La avaricia y el miedo pueden transformar cualquier lugar en un infierno. Ella fue la víctima y ustedes fueron cómplices de su olvido. Pero lo que realmente perdisteis es el amor que podrían haber dado. Valeria se sintió débil, las palabras de la sombra atravesando su corazón. ¿Es esto lo que había sucedido? ¿El dolor familiar había girado a tal nivel que se había perdido una vida entera en la oscuridad? Si esta es la verdad, ¿qué se puede hacer? Clara preguntó, su voz quebrándose mientras intentaba asimilar el abrumador peso de esas revelaciones. Ustedes deben decidir si quieren recordar o permanecer ciegas. Si buscan redención o están listas para desenterrar el dolor y enfrentarse a lo que han enterrado. He venido para guiar la luz en la oscuridad. La sombra extiende su mano hacia ellas, y Valeria, ignorando el miedo latente en su pecho, se deja llevar por una fuerza desconocida. ¿Estás lista, abuela? Clara, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió. Sí. Debemos conocer la verdad. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso hacia esa sombra tentadora, un sonido estrepitoso resonó en el sótano. Las paredes temblaron, y un estruendo sobreviniente las dejó paralizadas por un instante, haciendo tambalear la delicada conexión que habían comenzado a formar. ¿Qué fue eso? Valeria se dio vuelta, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra, ahora desvaneciéndose, parecía sonreír con conocimiento. Eso es solo el comienzo, dijo. La revelación de la verdad siempre desata más sombras. Ahora, ¿estás dispuesta a enfrentarte a todo lo que venga? La sala se oscureció aún más, y solo susurrantes ecos de lo desconocido podían escucharse. El tiempo se detuvo mientras un nuevo misterio se cernía sobre ellas, y la realidad les aguardaba con un nuevo desafío. ¿Qué otra sombra habían despertado, y qué significado tendría para sus vidas? Las vibraciones del estruendo continuaron reverberando en el sótano, como si las paredes mismas se resistieran a guardar los secretos que escondían. Clara y Valeria intercambiaron miradas, un silencioso acuerdo se formó entre ellas, enfrentarían lo que fuera que viniera, juntas. Pero el aire estaba cargado, y una sombra más oscura parecía crecer entre ellas. Con un aliento entrecortado, Valeria se aventuró hacia la fuente del ruido. La luz del foco tembloroso apenas iluminaba el camino, y cada paso que daba resonaba en el espacio vacío. Clara, aunque con los pies pesados por el temor, la siguió, tratando de contener la angustia que subía por su garganta como un hilo de fuego. ¿Te das cuenta de lo que hemos despertado?, le susurró Clara, el eco de su voz resonando en el silencio. No podemos simplemente ignorarlo, no ahora. La sombra había desaparecido, pero sus palabras se quedaban flotando, como un eco que aún reverberaba en sus mentes. Cada revelación parecía tener más peso, más consecuencias de las que podían haber anticipado. El amor prohibido, los sacrificios, las traiciones. Todo se entrelazaba en una maraña de dolor y secretos. Entonces, el estruendo volvió a sonar, esta vez más cerca. Una de las viejas cajas de madera, que habían estado apiladas en una esquina desde hacía años, se topó sobre sí misma, revelando una serie de fotografías viejas y polvorientas. Valeria se agachó, el corazón latiendo intensamente al tocar cada imagen. En la mayoría, una niña pequeña, brillante y llena de vida, sonreía en blanco y negro. Ella miraba a la cámara como si, con su mirada, pudiera atravesar el tiempo y el espacio. «Es ella», murmuró Valeria, sacando una de las fotos de entre el polvo. La niña lucía tan feliz, pero una sombra de tristeza se cernía sobre sus ojos. ¿Por qué no la recordamos? ¿Qué nos hizo olvidar? Quizás no sea que la olvidamos, sino que la dejamos caer en el olvido, insistió Clara, su voz vibrante con dolor. Ahora entendemos que esa decisión nos ha costado más de lo que imaginamos. Aún con la fotografía en mano, el ambiente cambió. Un viento sutil recorrió el sótano, apagando el foco y sumergiéndolas en la penumbra. La oscuridad se sintió densa, casi tangible. De repente, la figura apareció nuevamente, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para regresar.
Sus ojos brillaban, y la expresión en su rostro era la de un rey que observa a sus súbditos. Han comenzado a despertar los recuerdos, pero no son solo mujeres que buscan la verdad. Ustedes son mensajeras del pasado, declaró la sombra con voz resonante. El viaje que han emprendido les llevará a confrontar no solo a la niña en la fotografía, sino a sus propios demonios. ¿Están listas para desenterrar más de lo que creían saber? Valeria sintió que el frío le recorría el cuerpo. Entre sombras y revelaciones se interponía un abismo de consecuencias. ¿Qué más debemos enfrentar?, preguntó, desafiando la oscuridad que parecía devorarlas. La sombra sonrió, un gesto cargado de malicia. Todo empieza cuando el dolor se convierte en luz y la luz puede iluminar caminos que preferirían olvidar. La única pregunta es, ¿qué precio están dispuestas a pagar? Un retumbar resonó nuevamente, pero esta vez un grito agudo los interrumpió. No era solo un eco, venía de arriba. El escándalo del pasado había despertado una pesadilla y, con ello, la promesa de enfrentar la verdad, pero a un costo que no podían imaginar. Clara y Valeria intercambiaron miradas, sintiendo que el tiempo se les escapaba y que lo que vendría sería aún más aterrador. Pero, ¿quién gritaría? ¿Quién sería el próximo a llorar por las sombras del pasado? Mientras las habitaciones de la casa comenzaban a temblar, una decisión se cernía. Enfrentar sus propios secretos o dejar que la oscuridad las atrapara por siempre. Y así, se acercaron nuevamente a la escalera, preparándose para lo que vendría. Un eco distante resuena, la verdad no puede ser enterrada, nunca más. ¿Quién las había llamado, y qué más estaba por revelarse? El eco del grito seguía resonando en la mente de Clara y Valeria mientras subían lentamente las escaleras, sintiendo cada escalón como un juicio de su voluntad. La casa crujía a su alrededor, como si los mismos cimientos cobrar vida, recordándoles que no solo habían despertado recuerdos, sino también a algo más siniestro, algo que había estado oculto demasiado tiempo. Al llegar a la planta de arriba, la luz tenue de la lámpara del pasillo apenas iluminaba la escena que se desarrollaba ante ellas. La puerta de la habitación de su madre estaba entreabierta, y la luz parpadeante de una vela titilaba como un faro en el oscuro océano de su ansiedad. Sin pensar, Clara empujó la puerta y entró. El aire en la habitación era denso, y la vela faltaba de su habitual fragancia de cera, oliendo más bien a un pálido rastro de incienso y polvo. A sus pies, un libro abierto mostraba una serie de letras desdibujadas, páginas desgastadas que parecían ser un diario, el diario de su madre. Las palabras eran apenas legibles, pero la angustia en el papel traspasaba el tiempo. Valeria se acercó a la ventana, intentando vislumbrar el exterior. La noche estaba cargada de una oscuridad apenas interrumpida por el luz de la luna, que se filtraba a través de las nubes. Clara, mira, susurró, su voz baja, cargada de terror, mientras señalaba hacia el jardín. Una sombra se movía entre los árboles. No era un animal, ni el viento por sí solo. Era algo más. Es como si nos estuvieran observando, murmuró Clara, pasando sus dedos por las páginas del diario. Las palabras comenzaron a cobrar sentido: sumisión, dolor, sacrificio. Sus ojos se agrandaron al leer una frase en particular: la niña de la foto, su sonrisa es un engaño. La oscuridad la reclamó y nunca se la devolverá. Eso no puede ser cierto, gritó Valeria, dando la vuelta en un movimiento brusco. No puedo permitir que esto sea lo que ha pasado en ese momento. Un nuevo grito resonó en la casa. Esta vez, lleno de agonía. Un grito que resonaba desde el fondo de su memoria, trayendo consigo una imagen desgarradora de la niña sonriente. Las chispas de incertidumbre comenzaron a enredarse en sus corazones, estaban recordando o atrapadas en un ciclo de dolor perpetuo. Tenemos que desenterrar la verdad, insistió Clara, la adrenalina fluyendo por sus venas, aun cuando el miedo les helaba. No podemos dejar que la oscuridad nos consuma. Mientras las palabras salían de su boca, una ráfaga de aire helado cruzó la habitación, y las páginas del diario comenzaron a pasar rápidamente, como si una fuerza invisible las estuviera desmenuzando. Clara, luchando por sujetar el libro, se encontró con una página que parecía estar en blanco, y, de repente, con un susurro, un mensaje apareció: el legado de su dolor se manifiesta en cada grito. Valeria sintió que el mundo se le venía abajo. Clara,
debemos salir de aquí. Algo está mal, muy mal. No tenemos por qué enfrentar esto solas, dijo, mirando a su amiga con desesperación. Pero en el instante justo antes de que emergieran, el reloj de la pared comenzó a sonar, marcando la medianoche con un aullido desgarrador. Un simbolismo ominoso, un recordatorio de que la verdad venía con un precio que ni ellas podían prever. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, gritó Clara, solo para verse interrumpida por el frío que invadió la habitación. La figura incorpórea apareció de nuevo, esta vez más cercana, como un reflejo distorsionado de una madre que había sido consumida por el vacío. Venganza o justicia, dijo con voz suave pero amenazante, la decisión es suya, pero recuerden, cada respuesta trae más preguntas, y cada pregunta es un paso hacia la verdad en el oscuro laberinto que se ha tejido. Mientras la figura se desvanecía, el grito resonó de nuevo desde el fondo de la casa, pero esta vez, un sonido aterrador se unió a él, un llanto inhumano, otro eco de su pasado que clamaba por reconocimiento. Clara y Valeria se miraron, sabiendo que la próxima decisión sería definitiva. ¿Escaparían de esta oscuridad? ¿O se adentrarían más en ella? ¿Qué secretos más sangrientos y oscuros estaban a punto de desvelarse antes de que el sol arroje luz sobre la verdad? Un nuevo grito sonó en la distancia, dejando en el aire una pregunta perfecta. ¿Cuál era el verdadero precio de su silencio? El aire estaba cargado de una tensión palpable, cada rincón de la habitación parecía vibrar con una energía oscura mientras Clara y Valeria permanecían inmóviles, enfrentando el abismo que había abierto su madre con sus secretos. Valeria dio un paso hacia atrás, casi tropezando con la silla del escritorio que había estado acumulando polvo en la esquina. Esto no es solo un juego, Clara. Necesitamos salir de aquí. La decisión de quedarnos puede ser fatal. Pero Clara sentía que algo más profundo la ataba a la pequeña estancia. Era como si el pasado le suplicara ser escuchado. Unos pasos resonaron en el pasillo, y ambas chicas se volvieron al instante. La sombra en el jardín había desaparecido, pero ahora esa misma sombra parecía haberse infiltrado en la casa, volviendo la oscuridad más opresiva, más viva. ¿Viste eso?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La figura de su madre seguía acechando en sus pensamientos. Valeria comenzó Clara, pero su amiga, impaciente por el miedo, hizo un gesto brusco hacia la ventana. Mira la luna, dijo, y Clara siguió su dedo. Un manto oscuro se había posado sobre la luna, cubriéndola como un velo, y en ese mismo instante, un chillido casi inhumano volvió a retumbar, llenándolo todo de un eco espeluznante que helaba la sangre. ¿Qué está pasando? Valeria casi gritó, las manos temblorosas llevándose hacia la boca. Esto ya no puede ser cierto. La vela en la mesa comenzó a apagarse lentamente, la luz titilante convirtiéndose en un baile de sombras que pareció cobrar vida propia. Clara, aún atada a las páginas del diario que contenían los ecos de su historia familiar, sintió un impulso irrefrenable de seguir. No, tenemos que quedarnos y descubrir cómo todo esto está conectado. Si no lo hacemos, nunca podremos salir de este ciclo. Las palabras de su madre habían sido claras, cada respuesta trae más preguntas. Y en su mente, Clara sabía que había algo oculto en esas páginas desgastadas. Abrió el diario nuevamente a medida que las palabras flotaban en su angustia, sintetizando la historia oscura. Dejaron huellas, murmuró, legados del dolor y la negación. Si logramos averiguar qué ocurrió con la niña, quizás podamos entender lo que realmente pasó. En ese instante, un susurro helado atravesó la habitación, provocando que Clara se erizara. La sirvienta murmuró. Las historias que escuchó de niña, las advertencias sobre la mujer que había servido a su familia. A medida que sus pensamientos se entrelazaban con los gritos pasados, recordó fragmentos de conversaciones de su madre sobre sacrificios y pactos. Valeria, puede que haya un significado. La sirvienta no era solo una ayudante, era un vínculo con algo más. Las sombras parecían encogerse y expandirse de acuerdo a su horror. La vela ahora tambaleaba, arrasando la habitación con sombras espeluznantes. Valeria, cada vez más desesperada, tomó la mano de Clara. ¿Y si lo que encontramos es más de lo que podemos manejar? ¿Y si es verdad lo que dice el diario? ¿Y si esto es un ciclo sin fin de dolor?
Pero Clara estaba decidida. Si no enfrentamos esto, nunca podremos sanar. Debemos descubrir qué sucedió con esa niña y por qué su vida está entrelazada con la nuestra. Con cada palabra, sentía que un poderoso lazo se tejía entre ellas y el pasado oscuro de su familia. De súbito, un desgarrador grito erizó el aire. Esta vez más fuerte, más insistente. Ambas chicas lo sintieron en lo más profundo de sus huesos. Era como si cada lamento ahogado de generaciones de sufrimiento reclamara su atención, pidiéndoles que no se detuvieran. Clara, escuchemos, dijo Valeria, casi entre lágrimas. ¿Qué es lo que realmente quieren contarnos? Antes de que Clara pudiera responder, una caja en el estante se abrió de un golpe y objetos desordenados comenzaron a caer, revelando una foto. La imagen mostraba a una niña, con una sonrisa brillante, rodeada de sombras que parecían moverse en la imagen. «Es la sirvienta», exclamó Clara mientras recogía la foto. «Mira, su mirada». Pero, antes de que pudieran contemplar la imagen, una figura ominosa apareció en la puerta, bañada en la penumbra, reclamando la atención con un aire de fatalidad. La verdad no siempre promete justicia. Acepten su destino o, de lo contrario, la oscuridad volverá a consumirlos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras una sensación de inevitabilidad las envolvía, y el reloj en la pared, de repente, comenzó a sonar de nuevo, marcando el ritmo de sus corazones. Ahora, el tiempo se había convertido en su mayor enemigo. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que lo inevitable las reclamara? El aire en la habitación se volvió más denso, casi tangible, mientras la figura oscura seguía de pie en la puerta. Clara y Valeria intercambiaron miradas llenas de temor, pero también de determinación. Era como si la aduana entre la locura y la razón se hubiera disuelto, y el mundo exterior siguiera ajeno a lo que sucedía dentro. ¿Quién eres? Clara se forzó a preguntar, su voz casi un hilo. La forma no se movió, pero un frío extremo recorrió la habitación, como si su aliento helado se manifestara físicamente. «Soy la guardiana de los secretos», respondió la figura, su voz resonando como si viniera de lo más profundo de una caverna. «Aquí, la historia y la oscuridad están entrelazadas. Aceptar el pasado es su única salida». Valeria, aún aferrándose a la mano de Clara, murmuró, «No necesitamos tus advertencias. Vamos a descubrir la verdad detrás de la sirvienta». La voz de su amiga era un eco de valentía, pero también de duda. ¿Realmente estaban preparadas para lo que podían desenterrar? La figura sonrió, pero no era una sonrisa de aliento. Era el tipo de sonrisa que prometía más penurias. ¿Creen que están listas para confrontar lo que han ignorado? Muchas han tratado, y pocas han sobrevivido al conocimiento. A medida que sus palabras envolvían el aire, Clara sintió que el diario en sus manos vibraba, como si contuviera un pulso vivo. Necesitaba abrirlo. ¿Qué pasó con la niña?, le preguntó a la figura, ignorando los temores que se arremolinaban en su interior. ¿Qué secretos guarda la sirvienta? Ella es el hilo que conecta su historia. Y si no actúan pronto, se convertirán en parte de la narrativa que intentan desenmarañar, advirtió la sombra, inclinándose hacia las chicas. La historia no es solo de su madre, es un eco de las decisiones que sus antepasados tomaron, y de las que seguirán tomando si no rompen la cadena. Toda la habitación se llenó de una luz tenue, y las sombras en las paredes comenzaron a proyectar imágenes, retratos de su familia, pero esta vez con un giro macabro. Clara sintió el estómago encogerse mientras veía visiones de angustia y dolor, sacrificios, rostros de personas asustadas, y en el centro, la figura familiar de la sirvienta, pero esta vez con un semblante sombrío y una mirada penetrante. ¿Qué le hicieron? Valeria gritó. ¿Por qué está sufriendo? Porque la lealtad tiene un precio, contestó la figura, su voz más profunda y resonante. Ella no eligió ser solo una sirvienta. Se convirtió en un vínculo, una portadora de secretos, un sacrificio. La imagen de la niña en la foto comenzó a desvanecerse, y un susurro brotó del diario que se había abierto en la mesa. Las palabras se deslizaron por la superficie como si fueran un veneno que empezara a penetrar el aire. Clara se acercó, y al hacerlo, las sombras se agitaron, como si supieran que se enfrentaban a su destino. Lo que encuentren puede cambiarlo todo,
pero ¿están dispuestas a arriesgarlo todo? La figura miró fijamente a Clara, sus ojos inquebrantables. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Estarían dispuestas a conocer la cruda verdad, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad que habían heredado? Su decisión palpitaría como un eco a través de las generaciones. Solo necesitamos saber, dijo, liberando por fin el aliento contenido. El tiempo corría. Las palabras del diario gritaban por ser descubiertas y el reloj siguió marcando su ritmo apremiante. Mientras la figura se desvanecía en el aire cargado, Clara sorprendió a Valeria al tomar su mano y arrastrarla hacia el diario. Ya no hay vuelta atrás. Hoy enfrentaremos a la verdad, o la verdad nos tragará. Con un grito desgarbado, el reloj se detuvo abruptamente y un silencio inquietante reinó en la habitación. Sin embargo, la promesa de descubrimientos y revelaciones cambiantes llenaban sus corazones con una energía nueva. A medida que el eco del último repique se desvanecía, Clara inhaló profundamente y entendió que una decisión inquebrantable las llevaba al borde de algo mucho más oscuro. ¿Estás lista, Valeria?, preguntó, sintiendo en sus entrañas que esta noche lo cambiaría todo. Porque bien sabía que encontrando el secreto de la sirvienta, no solo enfrentaban su historia familiar, sino algo mucho más siniestro que se había escondido en las sombras de su legado, y así, lo que temían enfrentar, comenzaba a cobrar vida. En el silencio que siguió, una nueva voz susurró en sus mentes: ¿está el lazo de la sangre realmente destinado a repetirse o pueden romperlo? La respuesta se encontraría en el oscuro laberinto de su historia. La tensión en el aire era espesa, como un manto que cubría la habitación de la madre de Clara. La figura oscura, que había acechado en la penumbra, se desvaneció con un último susurro. Pero su advertencia permanecía: confrontar la verdad podría liberar a sus almas o condenarlas para siempre. Clara y Valeria, aún tomadas de la mano, sienten un jardín de emociones florecer en su interior. Determinación palpitante les dio fuerza mientras fijaban su mirada en el diario que contenía la historia de su familia. Clara lo abrió con manos temblorosas, y las páginas comenzaron a vibrar bajo el calor de la revelación. Debemos descubrir qué pasó con la sirvienta, dijo Clara, su voz resonando con firmeza y deseo. Valeria, algo nerviosa, asintió. Ellas son parte de nosotros. No podemos cerrar los ojos a lo que nos heredaron. Las palabras escritas empezaron a ser legibles, fragmentos de letras arrugadas formando narraciones de traiciones y amores prohibidos. La historia de la sirvienta apareció en la mente de Clara, una mujer que una vez fue parte integral de su hogar, pero cuya vida se perdió en un mar de secretos. Una vez cuidé de una niña, un ser lleno de luz y oscuridad, apareció la frase, y un escalofrío recorrió a Valeria. Era ella, pero también todas las sombras que quedaban en el pasado. ¿Por qué decidieron olvidar? Clara se preguntó en voz alta, sus ojos llenos de preguntas. Valeria, apretando la mano de su amiga, recordó las advertencias de su madre, los murmullos de la sirvienta, que siempre dejaron claros que la ignorancia no era luz. Con un susurro bajo, apenas audible, Clara leyó la siguiente línea y las palabras se grabaron en su mente: el silencio tiene un precio, y quien guarda los secretos debe estar listo para afrontar el costo de su carga. Un estruendo desde el pasillo interrumpió su lectura, y las luces parpadeantes hicieron eco de un horror olvidado. Valeria sintió que su corazón se encogía, miedos despiertos de un sueño saturado de realidades ocultas. ¿Qué es eso?, exclamó, su voz temblando. Pero Clara, con la determinación renaciendo en su pecho, decidió avanzar. No podemos rendirnos ahora. Sea lo que sea, es parte de lo que hemos despertado. Solo conocernos en lo oscuro puede llevarnos a la luz, Clara murmuró, determinando su rumbo. El eco de sus pasos resonaba como un mantra mientras ambas subían hacia la fuente del ruido, cada paso resonando a tiempo con el palpitar de sus corazones. Antes de llegar a la puerta, se detuvieron, el aire se volvió denso otra vez. Un grito se escuchó, más fuerte, más cercano. Valeria, sigamos, grita Clara. Empujaron la puerta y el escenario enfrente de ellas era aterrador. La sala estaba desordenada. Fotografías volaban por los aires, como si una tormenta las azotara.
En el centro de toda esa locura, la figura de una niña permanecía, riendo y llorando al mismo tiempo. «Es ella». Valeria gritó, sintiendo que algo familiar la llamaba. Era la niña del retrato, pero también el eco del dolor de un pasado no resuelto. La figura se desvaneció y Clara dio un paso adelante. «Debemos expiar este legado. Debemos cargar con la luz de lo que nos dejaron. Haremos que su historia se escuche», susurró. La niña, al girarse, mostró una mirada que decía sin palabras lo que había vivido. Con el eco aún resonando en sus venas, las dos chicas se arrodillaron, junto a las sombras vivientes de su historia familiar. «Queremos ayudarte», repitieron a la niña, elevando el eco de sus voces en una súplica. La figura se detuvo. «Para liberar a mi alma, debéis romper las cadenas del silencio», dijo en un susurro. «Estamos listas», Clara dijo, con la voz firme y la resolución brillando en su interior. Valeria la miró con confianza, sabiendo que juntas podrían enfrentar lo que sea por el amor y la justicia. Con un leve movimiento, la historia comenzó a desenredarse, mientras Clara y Valeria tomaron la mano de la niña y, atrapadas en la penumbra, una luz brilló intensamente. Así, entre risas y lágrimas, los ecos de sus voces comenzaban a formar un coro. Resonando en el aire como un canto de liberación, la historia, siempre oculta en los muros de la mansión González, comenzaba a desvelarse, adentrándose en la memoria de los que se atrevieron a recordar. Los secretos se derrumbaron, y, al enfrentarlos, la historia de la familia González encontraría la paz que había anhelado desde hacía tanto tiempo, y así, mientras terminaba la noche, el amanecer se asomó entre las sombras, trayendo consigo la esperanza renovada. La verdad, aunque aterradora, había sido liberada, y con ella, el amor encontraba su camino de vuelta a casa. Clara y Valeria, aún unidas, se comprometieron a contar la narrativa que merecía ser escuchada, asegurando que nunca más volverían a caer en la oscuridad del olvido. Es hora de honrar y recordar a los que, obligados por las sombras, habían buscado la luz perdida. No olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora y apoya el contenido que amamos ofrecerte. Comenta abajo con tus impresiones de este desenlace impactante y, lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Cada interacción hace una gran diferencia y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar esta comunidad. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta experiencia.